Más justicia. Europa a la casa de defraudadores fiscales. En la entrevista, Thomas Aigenthaler, presidente del Sindicato Alemán de Administración Fiscal. Señora Aigenthaler, usted es el presidente del Sindicato Alemán de Administración Fiscal. ¿Le gusta pagar impuestos? En el contexto de mi actividad no he encontrado a nadie a quien le guste pagar impuestos. Tampoco yo lo disfruto. Pero deberíamos dejar claro que los impuestos son el precio que uno paga por las prestaciones sociales. Lo diré claramente, son el precio de la unidad, la justicia y la libertad. Muchos dicen que los impuestos son demasiado altos en Alemania y en otros países de la Unión Europea. No quieren pagar tantos tributos y llevan su dinero a otros países del bloque. Se diría que intentan ocultarlo para evitar al fisco. Son refugiados fiscales. ¿Qué opina usted al respecto? Yo siempre soy escéptico cuando alguien me dice, los impuestos son muy altos para mí y tengo que hacer algo para evitarlo. Eso no es correcto. En el Parlamento, la Cámara Baja y la Cámara Alta determinan las alícuotas de los impuestos y lo hacen de forma independiente de lo que necesita el Estado. Entonces las personas no pueden ir y tomar la justicia por su mano. Eso es condenable. ¿Cuánto dinero estima que tienen depositado los alemanes en cuentas en negro? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo dice el propio concepto de dinero negro. Pero estimaciones serias a las que me sumo estiman que los alemanes tienen cerca de 150.000 millones de euros en negro en Suiza y alrededor de 30.000 millones en Luxemburgo y 20.000 millones en Liechtenstein. Debemos asumir que los alemanes tienen unos 400.000 millones de euros en negro en todo el mundo. Se trata de sumas muy cuantiosas y también hay muchos defraudadores dentro de la Unión Europea. Por eso los jefes de Estado y de Gobierno han decidido endurecer los controles e intercambiar los datos a través de las fronteras. De esta manera, las autoridades fiscales sabrán, por ejemplo, si un alemán abrió una cuenta en Liechtenstein y cuánto dinero tiene. ¿Qué le parece? Estoy conforme con que se haya abordado el tema tan rápidamente. Es una consecuencia de la reciente difusión de los datos de los depositantes en paraísos fiscales. Además, en Alemania estalló el escándalo de evasión de impuestos de Uli Hoeneß, el presidente del Bayern Múnich. Y esto causó un fuerte impacto en Alemania y en Europa. Como profesional de los impuestos soy escéptico. No me convencen las buenas palabras, sino los hechos concretos. Por ahora solo se escucha que se decidió hacer algo. Los luxemburgueses dicen que si los suizos no están en el mismo barco, no participarán. Y eso no es bueno. ¿Por qué dicen eso los luxemburgueses? ¿Quieren seguir adelante con su modelo de negocios, que consiste en dar asilo a los refugiados fiscales? Los estados y sus respectivas políticas fiscales se enfrentan en una dura competencia. Hay estados que actualmente no tienen industria automotriz ni industria pesada y viven de esos modelos de negocios. Es una cuestión existencial para ellos. Pienso en Liechtenstein, Luxemburgo y en Suiza, y en los paraísos fiscales. Allí no hay mucho más, de modo que para esos estados tiene un significado fundamental. Y por eso su situación debe abordarse de otra manera, de modo que se puedan alejar de estos malos modelos de negocios. ¿Qué se imagina en este sentido? ¿Qué debe pasar? Deben independizarse del mundo de los bancos. Esos estados deben definir junto con Europa cómo avanzar en conjunto, cómo desacoplamos nuestra actividad económica de esa monotonía. En ella, un país queda limitado a un único campo de negocios, como ocurre con varios estados. Si ahora se intercambiaran los datos tal como se prevé, se acabaría con el secreto bancario. ¿Es eso un problema? Yo exijo ese intercambio de datos. No hay ninguna otra posibilidad más allá de que los estados se prometan entre sí transparencia e intercambien los datos. No necesitamos ningún secreto bancario ni ninguna compra de CDs con nombres de evasores. Todo eso se volvió obsoleto, redundante.
Los estados deben terminar con esa desafortunada competencia mutua. El intercambio de datos requiere personas que puedan evaluarlos. ¿Las administraciones de impuestos están equipadas para este fin? Ese es un problema serio. Todos nos llenamos la boca pidiendo el intercambio de datos, sobre todo los políticos que están en campaña electoral. Pero nadie se da cuenta de que esos datos no caen del cielo. Necesitamos caminos para acceder a ellos y debe haber alguien en las oficinas fiscales que pueda evaluarlos. Actualmente no tenemos personal. ¿Cómo es la situación en las oficinas fiscales alemanas? Se quedaron vacías en los últimos 10 o 15 años, por ejemplo en Baviera, que es un estado muy potente en el aspecto económico y con mucha capacidad de pago de impuestos. Se descubrió que la oficina local de auditorías disponía de un 20% menos de auditores de los necesarios. Y su corte de auditores calificó la situación de especialmente grave. Lo mismo ocurre en todos los estados federales. Hay muchas empresas que obviamente eluden impuestos. Un caso espectacular es ahora el de la firma estadounidense Amazon, que estableció su actividad en Irlanda para descontar impuestos, por así decirlo. Esa es una elusión impositiva legal. ¿No se debería acabar también con algo así? El Estado de Derecho garantiza que las leyes deben ser acatadas, pero lo que figura en las leyes también puede llevarse a cabo. Es algo comprensible en el aspecto humano y también legal. Desde este punto de vista no puedo cuestionar la evasión de impuestos, pero no se pueden forzar los límites. La llamada contabilidad creativa establece ficciones en el mundo y presenta diseños artificiales. Por ejemplo, contratos amañados o subsidiarias extranjeras con las que se comercia a precios mínimos. Pero las tasas uniformes de impuestos no son realistas. Está claro que nunca se logrará una uniformidad en las alícuotas de los impuestos, pero los estados deben preocuparse para que se logre un acuerdo básico. No puede ser que un estado se enriquezca a costa de los demás. Usted mencionó casos de evasión espectaculares, como por ejemplo el del presidente del club de fútbol Bayern Múnich. Tenía cuentas en Suiza y se autodenunció poco antes de ser descubierto. ¿Lo enojan estos escándalos? Para alguien como yo que trabajó en la administración de impuestos durante casi 40 años, la palabra enojo queda de lado. Pero sí veo que se trata solo de la punta del iceberg. Hoeneß es para mí la punta de un iceberg. Es un personaje famoso, pero no es el único que lo hace. A menudo encontramos entre quienes tienen ingresos millonarios referencias de las cortes de auditorías de que no se los investigó lo suficiente desde el punto de vista fiscal. ¿Quiere decir que si tuvieran más personal podrían desempeñarse mejor? El Sindicato de Trabajadores Fiscales exige más personal, pero en eso nos basamos en las estimaciones de los tribunales fiscales en los estados y a nivel federal. En todas partes se dice que con el personal que tenemos no podemos hacer respetar las normas impositivas que son altamente complicadas. En Alemania, en general, si un evasor se autodenuncia antes de ser descubierto, queda libre de culpa y cargo. ¿Eso está bien? La autodenuncia es una posibilidad que existe desde hace 100 años y yo diría que no se debe derogar completamente. Muchas veces puede haber una equivocación, un olvido de un contribuyente que tal vez durante muchos años fue honesto y que pone en cuestión su honorabilidad. Pero cuando se trata de alta criminalidad, de millones, que tal vez fueron evadidos durante décadas con intención de dañar al fisco, no puede ser que se obtengan privilegios legales. ¿Y qué ocurre con los ayudantes, como los bancos, que durante años recomendaron este tipo de operaciones con Suiza y otros países?
En el pasado siempre hubo pruebas de que los bancos suizos y los grandes bancos alemanes ayudaron a crear estos modelos de negocios. Allí se hacían negocios con evasores fiscales alemanes. Y grandes bancos en Alemania y en Suiza han pagado multas al Estado alemán. Muchos acuden a esos bancos libremente. Es difícil acabar con eso. Pero tras pagar unos cientos de millones de euros, vuelves a tener limpio tu historial. Hasta eso se calcula. Uno puede incorporar el castigo a la ecuación. La sanción se calcula de antemano. La paga el evasor con sus aranceles bancarios. El banco no hace nada gratis. Cada evasión de impuestos paga sus aranceles y para el dinero negro también hay aranceles. Las autoridades fiscales alemanas compraron CDs con datos de evasores y pagaron millones por ellos. ¿Es una buena decisión, según su punto de vista? La compra de CDs sobre impuestos no es lo ideal, pero no debemos invertir las cosas. El evasor oculta informaciones vitales al Estado y a las oficinas del fisco. El Estado debe incluirlas en su declaración fiscal. Y si no lo hace, no puede quedarse de brazos cruzados. Debe poner manos a la obra. Tiene incluso la obligación de conseguir esos datos, si puede obtenerlos. Los hombres de ciencia dicen que las personas estarían más dispuestas a pagar impuestos si creyeran en la eficiencia de las instituciones estatales. ¿No es esto un problema? Creo que eso está cerca de la justicia por mano propia. Vivimos en una democracia. El Parlamento dice qué es lo que debería hacer y el ciudadano solo puede ejercitar su derecho electoral para cambiar las cosas por medio de los votos. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias. Pero no puede decir, ustedes asignan el dinero en forma inadecuada. Es una democracia representativa y los contribuyentes no pueden decidir en ese aspecto. Señora Aigenthala, muchas gracias. Con gusto.